A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. En el devocional anterior les comencé a dar las bases de cómo tenemos un Dios que no está mudo. Cómo desde el inicio de los tiempos, Él siempre ha tratado de comunicarse con nosotros. Pero no siempre lo hace de la misma manera. Hoy quiero mostrarte algunas de las formas en que Dios se comunica con nosotros. No sé si me dará tiempo alcanzarlas todas, porque bueno, es bastante extenso el tema. La pintura tampoco va a estar terminada hoy. Y es por eso que le pido primeramente al Espíritu Santo que sea Él quien me guíe para poder llevarles su palabra a todo aquel que me escucha, que me guíe para pintar y que Dios los bendiga. ¿Por qué es importante ser guiados por el Espíritu de Dios? Bueno, en tiempos grises hay que tener un norte. De pronto va a llegar momentos en la vida que va a haber demasiada información, demasiados caminos, pero hay uno solo que te va a llevar al Padre. Y cualquiera se podría perder. Así que le pido a Dios que Él sea su norte, que sea el norte de cada persona que me escuche. Antes de comenzar el devocional te hago estas preguntas, para que las medites, de pronto llegues a la casa, las analices, tomes una libreta, de pronto escribas en ella. ¿Crees que Dios te ama? ¿Tienes una relación con Él? Fíjense que me gustaría hacer una diferencia entre relación con el Padre y servirle. Puede ser que estés muy involucrado, por ejemplo, puedes estar muy involucrado sirviéndole afuera, pero relación es algo más que estar solamente sirviéndole. Es tener esa relación íntima tú y el Padre solo. Escucharlo. No solamente es decirle lo que a ti te interesa, sino preguntar qué le interesa a Dios. ¿Lo estás buscando de todo tu corazón? Créeme, si lo buscas de verdad, intencionalmente, Él te puede hablar. ¿Eso quiere decir que nunca te vaya a hablar si nunca lo has buscado? No. Es más, como les contaba el devocional anterior, la primera vez que escuché su voz, ni siquiera sabía que era Él. Dios es soberano. Él le habla a quien quiere, cuando quiere. Pero por lo general, cuando tienes una intención y lo buscas más profundamente, es más seguro que también te diga cosas a ti. Si leen Marcos 1 del 35-39, cuenta que Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si tú quieres que el Padre te hable, ten un lugar con Él. Ten un lugar tranquilo, sin ruidos, sin distracciones. Puede ser un lugar en tu casa, puede ser un lugar fuera de tu casa. He conversado con personas que tienen un cuarto de oración. Vi una película una vez donde la persona se llama Cuarto de Guerra. Ella oraba en el closet. Y por un tiempo yo también convertí mi closet en un cuarto de guerra. Porque lo tomé de la película, la realidad. Pero tengo mi lugar para orar con el Señor. Aunque cuando estoy fuera de la casa me gustan los parques, me gusta la playa. Momentos así entre la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza. Entonces mira lo que dice en el versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Recuerden, Jesús se había retirado y todos los estaban buscando. Ya la fama de Jesús se está haciendo más grande. Así que Jesús buscaba ese momento para estar separado con Dios. Por eso es que de pronto se levantaba tan de madrugada. Hay muchos que por eso piensan que Dios no es el mismo, que Dios no habla. Pero la cosa es, hay que tener una relación con Él. Y si Jesús siendo Jesús, dicen que Él era el verbo, y el verbo habitó entre nosotros, y se hizo carne. Yo creo que Él fue el mejor modelo que podemos seguir. Mire lo que dice el 38. Él les dijo,
vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Qué pasó aquí? Él buscó una oración al Padre y el Padre le dijo lo que tenía que hacer. Él tenía que predicar en las sinagogas de Galilea, porque él ya tenía la dirección que le había dado primeramente al Padre. Ahora te pregunto a ti de nuevo, ¿sabes a qué viniste a la tierra? ¿Sabes lo que el Padre quiere de ti? ¿O ni siquiera sabes cuando el Padre te habla es porque quiere algo de ti? ¿Sabías que somos el cuerpo de Cristo y que cada uno tiene una función aquí en la tierra? ¿Cuál es la tuya? Créame, no es copiar la de otra persona. Dios nos hizo únicos. Y Dios es un Dios original. Me encanta que nada más tú ves a tu alrededor y ves un Dios de diversidad. Ves muchos matices de colores, muchos matices de cosas. Por eso no creas que imitando te va a salir bien. Dios es único. Mira cómo sigue el versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús no solo vino a morir por nosotros. Él por donde pasaba había un cambio. Él era capaz de echar fuera demonios, de libertar a los cautivos. No solo de una cárcel física, sino de una también espiritual. Si Dios nos regala tiempo, quiero decir, bueno, no sé si debería decir esto, pero creo que debería tomar como estudiar a Jesús un poquito más profundo en cuanto a su ministerio. Porque el Señor últimamente me ha estado hablando de ese ministerio, de un ministerio de liberación. Pero bueno, no es el tema de hoy. Solo quiero que sepan que Dios habla, que si los tiempos se ponen difíciles, si hay oscuridad o hay días grises, no quiero que se deje engañar por el enemigo. Quiero que de verdad tenga ese tiempo con Dios, porque de pronto pueden haber muchas noticias. Y la Biblia es el primer lugar para buscar, además de la oración. En 3 de los evangelios hay una historia que muchos conocen, o al menos espero que todos conozcan. Y es la historia de Jesús en Getsemaní. Se encuentra en Marcos 14, de 32 a 42, en Lucas 22, de 39 a 46, y en Mateo, que es donde yo se los voy a leer a partir del versículo 36. Y dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mira, mientras leí esto entendí por qué a veces nuestra alma se entristece y no sabemos qué está pasando. Hay veces que el Espíritu, dice que el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu, y a veces, no sé si le ha pasado a alguno de los que me está escuchando, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado. Antes que pase algo malo, siempre siento como una sensación en el estómago, a veces me he entristecido de pronto. Me pasó una vez antes de que mi hijo tuviera un accidente. Yo sabía que algo andaba mal y oré esa madrugada, me empecé a comunicar con él, volví a orar de nuevo y sabía que algo iba a pasar malo. No sabía exactamente lo que era. Mi mamá tuvo un sueño que más o menos me dio una cierta revelación de lo que podía pasar, hasta que era eso. Él tuvo un accidente en una moto, para la gloria de Dios no le pasó nada, pero el Espíritu siempre te va como a dar como lo que le pasó a Jesús. No quiero decir que sea yo como Jesús para nada, ni me puedo comparar por nada, pero Él es el ejemplo que nos dejó que cosas así nos pueden pasar. Es una manera también de comunicarse. Y bueno, les sigo con la lectura. Dice en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero él buscó fortaleza. Él sabía la voluntad del Padre y dijo que se haga tu voluntad y no la mía. En el 40 sigo leyendo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hay quienes dicen: Dios no nos habla. Déjame decirte, a veces Él te puede hablar y llamar tu atención sin que lo busque. Pero mientras más te acercas, más te revele, más te va a exigir. Y me llama la atención que dice Jesús que no pudieron velar con Él ni siquiera una hora. O sea, una hora era muy poco tiempo para Jesús. Y a veces me pongo a pensar, y me pasaba a mí en el pasado, te digo, me incluyo. Oraba, no sé, unas oraciones telegramas y creía que con eso ya todo iba a estar bien. Hay veces que Dios quiere más de 5 minutos de oración telegrama. Mira cómo sigue el versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Jesús hablándole que no solamente había que orar, sino que velar también. ¿Por qué? Porque el espíritu de nosotros está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, pero la carne es débil. Eso es una manera también como está fuerte en las tentaciones, orando y velando, corriendo de las tentaciones. Dice el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Ves qué hizo Jesús? Otra vez fue a orar. Pero al virar, dice que sus discípulos estaban durmiendo. Te digo algo. Hay muchos hijos de Dios que el Señor ha llamado, pero siento en mi corazón que están dormidos. Y perdona que te diga esto. De pronto estás dormido porque se te llenaron los ojos de sueño. O hay un espíritu de pereza que está congelando a muchos hijos de Dios. ¿Te estás enfriando? La pintura que estoy haciendo es de nieve, porque siento que hay muchos que se han enfriado. Y el Señor te está llamando porque los tiempos se acercan. Sus tiempos cada vez son más cortos y su venida está más cercana a nosotros. No sigas durmiendo. ¿No te parece también que si la Biblia, por ejemplo en Efesios 6, nos manda a ponernos la armadura de Jehová, pero la única espada que nos da es la palabra de Dios? Y muchos no leemos la palabra. Quiere decir que estamos desnudos, estamos siguiendo una guerra sin fusil, a que solamente recibir golpes. Despiértese. Si usted se queda dormido cuando lee la Biblia, lo que me pasaba a mí, ore primero antes de leerla. Pídale al Padre dirección, pídale al Padre su ayuda, pídale al Padre hambre por su palabra. Pero bueno, sigo en el versículo 44. Y dice: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Fíjense a Jesús, por tercera vez fue a buscar, a interceder de pronto, a preguntar, a coger fortaleza. Mi pregunta para ti es: cuando Dios te da una respuesta, ¿sales a hacerlo? Y creo que a muchos, si les gusta lo que Dios le da la respuesta, pues saldría saltando. Pero ¿qué tal si te da una respuesta que no te gusta? Lo importante aquí es ver a Dios cómo habla a través de la oración. Entonces,
una de las maneras, si estás buscando que Dios te hable, ora. Pero cuando ores, no ores deprisa. No ores y digas solamente tú. Escucha. Dios nos dio una boca para hablar, pero 2 oídos para escuchar. Y a veces me he puesto a pensar, ¿no será que es más importante escuchar que hablar? Hay veces que Dios habla y no lo queremos escuchar. Entonces hay que pedir fortaleza para aceptar su voluntad. Otra forma de las que Dios habla es a través de su palabra. Ahora te pregunto otras preguntas. ¿Sabes cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo habla? ¿Cómo le preocupan las cosas? ¿Qué le molesta o le desagrada a Dios? Créanme, les puedo hablar a ustedes de cualquier manera. Él siempre está intentándolo. Pero, ¿tú lo conoces? ¿Sí te hablaría? En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vea cómo la Biblia fue inspirada por Él, pero vea todo el manual que trae consigo. Es a través de su escritura que Él nos puede corregir, que nos puede instruir en justicia. Entonces el problema está cuando no la leemos, porque sabemos lo que nos dice. Créanme, en cierta ocasión yo les comenté que me quedaba dormida cuando leía la palabra de Dios. Y cuando no se me olvidaba, hasta que alguien me preguntó una pregunta que parecía muy silly, muy cómica. Me dijo, ¿te acuerdas lo que comiste la semana pasada? ¿O lo que almorzaste? ¿O lo que desayunaste? Al decirle, por supuesto que no me acordaba, me dijo, pero te alimentó, ¿verdad? Así es la Biblia. Debe ser un alimento diario. Y mientras menos usted se lo imagine, la va a poder usar. Solamente tienes que tener el corazón dispuesto y pedirle ayuda a aquel que te la puede dar. ¿Sabes que la Biblia es el único lugar donde el autor te habla? La Biblia dice que fue inspirada por Dios. Así que su autor, cada vez que tú abres la Biblia, te está hablando. Es por eso que a veces leemos un versículo y al tiempo lo volvemos a leer y te vuelve a decir algo diferente. Porque está vida, tiene vida, es viva. En Mateo 7 hasta el 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiera pan, le dará una piedra? Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Aquí está hablando en todo sentido. Sé que estos versículos muchas veces los usamos en la forma material, pero Dios está hablando en general. ¿Dios te puede dar sin pedir? Seguro. Pero por lo general, mientras más te da, más te va a exigir. Él es soberano. Él ve el corazón, como les dije. Él genuinamente sabe quiénes somos. Él escogió a David, aún con defectos y virtudes, para que fuera un rey en Israel. Pero dicen que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y yo creo que es porque, además de que David era un gran adorador de Dios, y muchos de esos salmos que fueron cantados, muchos de ellos lo hizo David mientras estaba corriendo, escondiéndose, perseguido. No estuvo ni siquiera cuando estaba en los mejores momentos de David. Pero David tuvo en cierta ocasión incluso al rey Saúl delante y lo pudo ver matar. Pero David sabía que Dios había ungido a Saúl antes y él sabía que estaba mal si él lo hubiera matado. Así que decidió ser justo y andar en justicia. Por eso que Dios conocía su corazón. Él era un hombre con principios, era un hombre justo. Lo demostró después que habían venido también de una batalla
y sus soldados querían dividir el botín solamente entre los que habían ido a combatir. Y David, en cambio, dijo, no, lo compartiremos entre todos, aun aquellos que no pudieron terminar la batalla. Una tercera forma en que Dios habla es a través de una voz suave en su interior, o puede ser una voz audible. Y ojo, ¿cómo sabes que esa voz es de Dios? Satanás dice que es nuestro enemigo. Lo llaman también el príncipe de la mentira y tiene muchos espíritus inmundos y demonios que pueden poseer, incluso atacar hasta a un cristiano. No poseer a un cristiano, pero sí pueden atacar a un cristiano. Entonces, hay que aclarar esto porque él no puede leer nuestros pensamientos, Satanás, me refiero a Satanás, pero sí puede poner ideas en nuestras cabezas. ¿Y cómo vamos a saber que vienen de Dios? ¿O las visiones que vienen de Dios? ¿O los sueños que vienen de Dios? Por lo general, el Señor te va a llevar a su palabra. De nuevo, si no conoces la palabra de Dios, te puedes sentir confundida. Hay personas que practican otras religiones en el mundo espiritual. ¿Y cómo sé que no vienen de Dios? Porque Dios no te ha enviado a hacerle mal a otra persona, o de pronto maldecir a otra persona, o de pronto en el mundo ese espiritual se hacen trabajos para desbaratar matrimonios, o para hacer que alguien se enamore de ti, o para hacer que alguien se enferme. Dios no es así. Dios no obra de esa manera. Es más, Dios dice, bendice a tus enemigos. Entonces, si Dios nos manda a hacer cosas opuestas en la Biblia, entonces sabemos que hay otras religiones que, aunque trabajan en el mundo espiritual, no están trabajando con Dios. Aunque te pongan un Cristo, no están trabajando con Dios. Satanás, en cambio, él es el padre de la mentira. Él dice que vino para matar, robar y destruir. Entonces todo lo que viene de destrucción, de yo sí, pero que el otro no, eso no puede venir de Dios. Entonces puede ser que estés escuchando una voz, pero no sea la de Dios. Entonces no te confundas. ¿Cómo saber que la voz que escuchas es de Dios? Porque no va a contradecir a su palabra. En Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay veces que las personas caen en lo más vil o en lo más bajo porque no conocen. Es por eso que es importante volver de nuevo a la palabra de Dios. Tener ese tiempo. El Espíritu Santo de Dios sí te puede hablar para decirte las cosas que están mal, para decirte no es por ahí, para decirte ora por esta persona. Te puede dar por lo general una visión. Casi siempre cuando es una visión de Dios, incluye a otras personas. Es porque Dios quiere que tú hagas algo después de eso. O bien alertes a alguien, o bien ores por alguien, o bien intercedas por alguien, o bien hagas algo que no solamente es para tu beneficio, sino para el beneficio de muchas otras personas. Entonces los sueños y las cosas de Dios casi siempre incluyen a más que de uno solo. ¿Dios está interesado en ti? Sí, está interesado en ti. Pero a veces cuando Él quiere algo tuyo, casi siempre va a tener que incluir a más de otra persona. El libro de Primera de Reyes habla de cuando el profeta Elías se escondió en una cueva porque tenía miedo de que lo iban a matar. Y además de que él estaba deprimido, dice en el capítulo 19, versículo 11, Dios hablando, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Si meditan bien en esas escrituras, el Señor no estaba ni en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Pero cuando Dios le fue a hablar,
le habló a través de un silbido apacible y delicado, una voz suave. Así le habló Dios, sin estruendos. Pero mira cómo hizo Elías en el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Dios le habló a Elías con una voz suave. Elías lo reconoció y de ahí le pudo decir que tenía que ir a hacer Elías. Después que Elías escuchó esto, él le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Lean conmigo el versículo 15, que ahí están las instrucciones que Jehová tenía para Elías. Dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, una cosa que Dios hace, cuando Dios te habla, es porque espera que tú vas a hacer algo para Él. Dios no te va solamente a hablar para que tú digas, ay, mira qué lindo, Dios me habló. No, cuando Dios te habla casi siempre es porque va a querer algo que tú hagas después. Bueno, por hoy te voy a tener que dejar. Recuerda que el devocional, la pintura no va a estar terminada, que vamos a seguir en los próximos devocionales en otras formas en las que Dios habla. Te quiero dejar con lo que dice Jesús en Juan 10, 27, 28. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor sabe cuando Él habla que sus ovejas lo van a seguir. Entonces, solamente la pregunta para ti es, ¿eres una ovejita del Señor? Quería invitarte a que nos uniéramos todos en oración por los Estados Unidos. Hoy es día 16 de enero. El que pueda hacer ayuno hasta el día 20, que lo haga, que todos los días nos unamos en oración, ya sea a las 9 de la noche, creo que sería una buena hora para interceder. Y que bueno, que se haga la voluntad del Padre y no la de nadie más. Y recuerde, una casa dividida no prevalecerá. Un país dividido tampoco prevalecerá. No importa el partido que esté en el poder, lo que importa es que tengamos la bendición de Dios. Que Dios lo cuide, que lo bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé paz. Shalom. Recuerda de compartir este devocional si te gustó, hazle clic a la campanita, suscríbete al canal, de esa manera sabrás cada vez que saque un nuevo devocional. Y bueno, yo sí te dejo por hoy. Shalom.